Bueno, el tema que tenemos que ver hoy, o el que yo tenía preparado para hoy, es apuntalamiento social del psiquismo, ¿sí? Eh, Había chicas, me estás poniendo a ver que voy a ver, que no podían conectarse porque no tienen internet. Sí, es un tema, porque uno ahora sí o sí tiene que tener acceso a internet y además a algún dispositivo como la gente, ¿no? Porque tengo también personas que tienen internet, pero tienen dispositivos muy viejitos que por ahí no pueden actualizar o no tienen memoria para actualizar las aplicaciones. Bueno, es bastante complejo, no nos agarró preparados el coronavirus, la verdad. Pero bueno, sí, se va haciendo lo que se va pudiendo con lo que hay, ¿sí? Y tratando de ir sobre la marcha, adaptándose lo más activamente posible. Entonces, el apuntalamiento social del psiquismo es un concepto que lo desarrolla René Caes, ahí te lo escribo, René Caes, no, tiene que ser dos puntitos, pero no sé cuáles son los dos puntitos. René Caes es un psicoanalista que pertenece a la escuela francesa de psicoanálisis de grupo, ¿sí? Y él lo que va a hablar, o va a decir que este concepto nos permite pensar la articulación que existe entre cuerpo, psiquis, grupo y cultura, ¿sí? Que a partir de este concepto nosotros podemos pensar la articulación entre estos distintos elementos. Entonces va a decir que la psiquis tiene dos bordes, un borde biológico y un borde social, y que entre medio de estos dos bordes nos construimos psíquicamente, se construye el psiquismo del sujeto. ¿Sí? Yo hice un dibujito de eso, a ver si ahí se ve bien. ¿Dónde lo tengo que poner para que se vea? Acá se ve perfecto. ¿Sí? Sería, no te rías de mis palotes, el cuerpo, ¿sí? Lo social, el grupo. Cuando hablamos de lo social hablamos de los grupos y de la cultura, ¿sí? De las instituciones también. Y en el medio, la psiquis, ¿sí? La subjetividad, que fue lo que venimos hablando todas estas clases. Entonces, nos recordamos a partir de acá esta idea de Pichón de que somos seres biopsicosociales, ¿sí? Bio, porque tenemos necesidades biológicas, sociales, porque esas necesidades las satisfacemos con otros, y psico, porque en esa relación entre mis necesidades y los otros encargados de satisfacerlas, me voy construyendo subjetivamente, ¿sí? Entonces, en estos dos bordes, ¿sí? Lo que va a decir Caes es que el aparato psíquico y el orden sociocultural, que existe entre estos dos elementos una relación de inherencia, dice él. ¿A qué se refiere con esto? A que no podemos pensar la cultura sin recurrir a lo imaginario o a lo simbólico, ¿sí? Y que no hay desarrollo de lo imaginario y lo simbólico, que es lo propio del hombre, sin mediación de esa misma cultura, ¿sí? O sea, ni lo social construye lo psíquico, dice él, ni lo psíquico construye lo social, sino que se construyen mutuamente en una relación dialéctica, ¿sí? El hombre es esencialmente un ser imaginario, simbólico, o sea, toda nuestra realidad está atravesada por lo imaginario y lo simbólico, ¿sí? Que es lo que termina construyendo cultura. Pero al mismo tiempo es la cultura la que nos provee de elementos para poder estructurar ese imaginario. Entonces hay una relación en la cual uno no puede ser pensado sin el otro, dice Caer. ¿Sí? Caer en el o en la idea de que podemos definir al ser humano desde algún lugar en particular, descartando todos los demás, o sea, el ser humano como sujeto psíquico solamente, como por ahí lo podría llegar a plantear algunas escuelas de psicoanálisis, o el ser humano solo como sujeto social, o el ser humano solo como un cuerpo biológico, como por ejemplo lo abordaba la medicina hasta hace muchos años atrás. Ahora esto se ha ido empezando también a repensar, ¿no? Si la medicina solo aborda o estudia el organismo y si ese organismo no está influenciado por lo psíquico. Y al mismo tiempo, si lo psíquico no está construido con base a lo orgánico. Entonces, ahora se están replanteando todas estas posturas, pero en la época
en la que Caes escribía, estamos hablando del siglo pasado, había como una división muy tajante entre la medicina, la psiquiatría y la sociología, ¿no? Y como si cada una de estas tres disciplinas abordara, la psiquiatría y el psicoanálisis, ¿sí? Abordara al hombre, ¿sí? En su totalidad. Y lo cierto es que las tres disciplinas nos aportan la posibilidad de pensar al sujeto desde un lugar mucho más amplio, más holístico, más integral, ¿sí? Entonces, eh, Caes va a tomar o va a intentar pensar al sujeto o al concepto de apuntalamiento partiendo de la base de distintas concepciones del sujeto y diciendo que, a ver, todas estas distintas concepciones del sujeto se articulan o se conjugan en este concepto o en esta idea o concepto del apuntalamiento. ¿Sí? Si no se entiende, Claudia, o querés hacer alguna pregunta, podés ir haciéndola. Después, para las chicas que esto lo vean después también, si les van surgiendo preguntas, las van a poder, me las pueden dejar acá en los comentarios del video. O, como hoy les publiqué el cartelito, vamos a armar un grupo de WhatsApp, ¿sí? Así que en ese grupo van a poder también, una vez que vean la clase, ir haciendo preguntas o cuando vayan leyendo, poder ir preguntando acerca de lo que están leyendo. De paso aviso, del cuadernillo que ustedes tienen de estas clases mías, este tema está entre la página 23 a la 36, ¿sí? Entonces, sigo. Una de las nociones de las cuales parte René Caes para pensar esto del apuntalamiento es, por supuesto, la noción del psicoanálisis. Él era psicoanalista, ¿sí? Entonces acá nos va a hablar que partimos de la idea del sujeto como un sujeto del inconsciente, ¿sí? Un sujeto dividido entre lo consciente y lo inconsciente, que es el gran descubrimiento freudiano, ¿sí? Que el ser humano está atravesado por esta división y que todas nuestras conductas están atravesadas por esta división entre lo consciente y lo inconsciente, ¿sí? Y también el psicoanálisis plantea una concepción de sujeto como sujeto del deseo, ¿sí? Que tiene que ver con todo esto de lo imaginario, de la fantasía, ¿sí? Entonces, el sujeto deseante, dice Caes, es inevitablemente un sujeto social. Porque digo, este es el juego que él va a ir haciendo. De cada una de estas concepciones va a ir mostrándonos como cuando hablamos de un sujeto deseante, estamos hablando de un sujeto social. Cuando hablamos de un sujeto de trabajo, que es lo que ahora después explico, plantea el materialismo dialéctico, estamos hablando de un sujeto social. Como cada una de las distintas concepciones que él va a tomar nos conducen en definitiva a pensar al sujeto como un sujeto social. Entonces, el sujeto del inconsciente, el sujeto deseante, dice él, lo que va a hacer es, a partir del deseo, ¿sí? Iniciar un movimiento hacia afuera, iniciar un movimiento para poder encontrar significaciones ahí afuera que le permitan darle forma a su deseo y satisfacerlo, por supuesto, ¿sí? Entonces, en el mismo momento en el que soy un sujeto deseante, inevitablemente soy un sujeto social, porque no puedo satisfacer ese deseo fuera del campo de la cultura, fuera de la relación con los otros, ¿sí? Entonces, mi deseo me lleva a relacionarme con los otros, ¿sí? Sujeto deseante es entonces sujeto social, dice Caes. Después, el materialismo dialéctico es otra de las nociones de las que él va a partir y va a decir, el materialismo dialéctico define al sujeto como un sujeto del trabajo, ¿sí? De la producción. Acá entramos en esta idea del sujeto de necesidad de Pichón. Pichón en realidad también construye la psicología social apoyado en una base materialista y dialéctica. Entonces, el sujeto del trabajo, somos sujetos de trabajo porque somos sujetos de la necesidad. Nuestras necesidades nos llevan a transformar el mundo para satisfacerla. Y es esa transformación del mundo para satisfacer necesidades es lo que llamamos trabajo, ¿sí? O modos de producción. Entonces, hay una doble relación que el ser humano va a establecer con la naturaleza por un lado y con los otros hombres por el otro, ¿sí? Todo proceso de producción va a implicar este vínculo colectivo, ¿sí? Una relación con el otro para poder producir juntos
aquello que va a satisfacer nuestras necesidades, ¿sí? Y en ese relacionarme con el otro para producir juntos lo que va a satisfacer nuestras necesidades, ¿sí? Se va creando un orden social y cultural. Vamos construyendo un orden social con base a estas relaciones de producción, ¿sí? Con base a cómo nos relacionamos con la naturaleza, con los otros. Digo, el orden social de las épocas prehistóricas no es el mismo orden social que nosotros tenemos hoy. ¿Sí? Ha ido cambiando esta construcción social a medida que han ido modificándose las maneras en las que el hombre se relaciona con la naturaleza y con los otros hombres. ¿Sí? Y al mismo tiempo, las relaciones con la naturaleza van a modificar el modo en el que nos relacionamos entre nosotros. ¿Sí? Hay toda ahí una articulación, ¿sí? En donde, por ejemplo, en las épocas prehistóricas, vamos a pensar el hombre allá del paleolítico, el neolítico, vaya uno a saber qué época era, que ya no me acuerdo, historia de primer año es eso. ¿De qué vivía el hombre? Vivía de la caza y eran nómades. Por lo tanto, era fundamental establecer relaciones de cooperación con los otros hombres, porque para ir a cazar un animal, una bestia enorme, como podía ser, por ejemplo, un mamut, para conseguir sus pieles, para protegerse, porque no había abrigos. Los abrigos había que construirlos con las pieles de estos animales. Entonces había que cazar, ¿sí? Enfrentarse al animal, y uno solito no podía hacerlo. O sea, necesitaban, a partir de esta relación que se establecía con la naturaleza para satisfacer la necesidad de alimento y abrigo, necesitaban relacionarse con otros hombres, ¿sí? Desde un lugar de cooperación. Ahora, para trasladarse de un territorio a otro, porque eran nómades también, porque necesitaban de la defensa, de la protección, se trasladaban en clanes, en grupos muy amplios, necesitaban cooperar para poder realizar esos traslados e ir ocupando otros territorios que les permitieran tener más recursos. ¿Sí? Sigue cambiando todas las relaciones de producción, no voy a hacer un desarrollo histórico acá, primero porque no podría hacerlo, pero segundo porque no viene al caso, quiero que se vea esto nada más, de cómo la relación con la naturaleza o los medios de producción afecta nuestra relación con los otros hombres. Cuando ya estamos totalmente industrializados, vamos a pasar ahora a esta otra época, ¿sí? Una sociedad totalmente industrializada, tecnológica, en donde la satisfacción de las necesidades se da por medio de la producción de lo que se necesita. Ya no tenemos que salir a cazar a la vaca, digo, la carne está en la carnicería, no tengo que salir a matar a la oveja para, no, pobrecita, las ovejas no las matan, a esquilar a la oveja para obtener la lana, me venden el pullover ya hecho. Pero ¿qué sucede? Entonces yo ya no necesito cooperar con otros para obtener aquello que va a satisfacer mis necesidades. Al contrario, como todo está en el entorno de lo fabril, ¿sí? De las fábricas, eh, y el trabajo es limitado, el otro es un posible competidor, siempre. ¿Sí? Entonces, las relaciones entre nosotros han cambiado a partir de que han cambiado nuestros modos de producción y satisfacción de las necesidades. ¿Sí? Digo, hice esta comparación tan abismal, en el medio todo lo que se pueda pensar de cómo han ido modificándose estos medios de producción. Entonces, también recordemos que cuando hablamos de Pichon Rivière y cuando hablamos de la socialización primaria y secundaria con Berger y Luhmann, habíamos hablado de esto, de que la sociedad o este orden social va determinando el psiquismo, por lo tanto nuestra subjetividad va a estar atravesada también por estos medios de producción. Desde este lugar, entonces, el sujeto del trabajo, sujeto de la necesidad, es inevitablemente un sujeto social, dice Kant. ¿Sí? Bien, sigo. Otra de las nociones de las cuales parte Castoriadis es de que el sujeto es un sujeto de la crisis. Esta es una versión o una noción que parte desde la antropología particularmente, ¿sí? Y acá nos encontramos con Cornelius Castoriadis, que también es un pensador francés, psicoanalista, que es lo que va a decir, y dice algo bastante interesante, y es que el hombre es un animal loco. ¿Sí? ¿Por qué es el hombre es un animal loco? Porque creamos un mundo y creemos que es real. ¿Sí?
¿Se acuerdan? ¿Te acordás, Claudia? Porque yo te hablo a vos porque soy la única que está ahora, pero bueno, se acuerdan todas. Que cuando hablamos de Berger y Luhmann, dijimos que esta externalización del accionar del hombre, ¿sí? Que en principio es una acción meramente subjetiva, con el tiempo se institucionaliza y pasa a ser una especie de realidad objetiva, en donde perdemos ese proceso histórico y entonces cuando nos insertamos, o sea, cuando un bebé nace y se inserta en este orden social e institucional se le aparece como lo ya dado y como lo objetivo, cuando en realidad ese orden social institucional es producto de la acción del ser humano, por lo tanto es subjetivo. Sí, que habíamos hablando de esto de cuando lo subjetivo se vuelve objetivo. ¿Sí? Entonces, es esto lo que está planteando Castoriadis. Nosotros creemos en nuestras instituciones como si fueran algo real, que existió desde siempre, datos objetivos, hechos objetivos. Y lo cierto es que son nuestra cultura, nuestras instituciones y nuestras sociedades todas, ¿sí? Son producto de lo imaginario justamente del ser humano, de la proyección de ciertos elementos propios ahí afuera, ¿sí? Y en relación con los otros. Entonces, la cultura es un producto imaginario, pero nosotros creemos que es real y nos relacionamos con ella desde este lugar. Entonces, no hay, dice Castoriadis, una relación de continuidad, una relación paralela entre el desarrollo biológico y el desarrollo cultural en el ser humano. ¿Sí? Nuestro desarrollo biológico evolutivo va por un lado y nuestro desarrollo cultural va por otro. ¿Sí? Y nosotros creemos en realidad que todo este desarrollo cultural es parte de la naturaleza del hombre. Y la verdad es que lo único que es parte de la naturaleza del hombre es que el hombre hace cultura naturalmente. Pero nada de todo lo cultural es natural. Nada. Nada de lo que nosotros vivimos a diario pertenece al orden de lo natural. ¿Sí? Excepto aquello que tenga que ver exclusivamente con lo biológico y lo orgánico. Entonces, lo que va a decir Castoriadis es que la cultura es una segunda evolución, es una evolución paralela que corre por otras líneas, ¿sí? Y que en tanto producción humana, este imaginario está siempre sujeto a la crisis. Bueno, el cuerpo también está siempre sujeto a la crisis, pero vamos a pensarlo ahora desde lo cultural. Está siempre sujeto a la crisis porque las significaciones sociales se crean, ¿sí? Y después se modifican y se va sustituyendo una estructura social por otra. Entonces, en esos cambios se van produciendo estos momentos de crisis. Cuando hablamos de crisis hablamos justamente de esto, ¿no? De los momentos de cambio. Hoy estamos en una crisis con esto del coronavirus y la cuarentena que nos ha obligado a transformar una estructura ya armada, habitual, a la que estábamos acostumbrados, a modificarla para poder seguir satisfaciendo necesidades. Justamente lo que estábamos hablando recién con base a esto del acceso a Internet, qué tipo de dispositivo uno puede utilizar, cómo organizar los tiempos en la casa, porque a ver, no es lo mismo, para mí, supongo que para quienes asisten a las clases tampoco, no es lo mismo saber que de 7 a 9 me voy y estoy en un ambiente que está preparado para yo poder dictar las clases, que tener que hacer toda una movida para que de 7 a 9 mi hija en lo posible no me interrumpa, no entre a donde yo estoy dando la clase, teniendo que acondicionar un espacio en el que haya la mayor posibilidad de silencio posible, sin interrupciones. Digo, hubo que hacer todo un cambio que, por supuesto, como todo cambio, nos introduce en una crisis. ¿Sí? Entonces, la crisis tiene que ver con esto, con el cambio en la estructura. ¿Sí? Cuando hay un cambio en la estructura, cualquiera sea, se va a producir una crisis. Entonces, los seres humanos estamos expuestos a tres tipos de crisis diferentes, que a veces se relacionan y otras son independientes. Por lo general están relacionadas. ¿Sí? Tenemos crisis sociales, esto que decíamos recién. Cambian las condiciones sociales, ¿sí? Y entonces cambia todo el sistema y por tanto yo tengo que adaptarme como individuo perteneciente a ese sistema a lo nuevo que aparece, ¿sí? Por otro lado, las crisis a nivel de lo biológico,
que tienen que ver con aquello que cambia las estructuras físicas, que en lo biológico también es propenso a la crisis, ¿sí? Los cambios de edad, el pasaje de la niñez a la adolescencia, la pubertad, ¿sí? La adultez, la menopausia en la mujer, la andropausia en el hombre, la enfermedad, la muerte, ¿sí? Son todas crisis biológicas que nos colocan en jaque. ¿Sí? Pues yo decía yo también esto de se conjugan, ¿por qué? Porque también hay toda una significación social asociada a cada una de estas etapas. ¿Sí? El pasaje de, por ejemplo, la adultez a la vejez, convertirme en alguien perteneciente a la tercera edad, es un momento crítico a nivel biológico, pero también es un momento crítico a nivel social, porque cambia qué soy yo para esta sociedad. Paso de ser un trabajador, un productor, a ser el improductivo, ¿sí? El que cobra una jubilación. ¿Sí? Entonces, también hay una significación social que de alguna manera puede eh, aumentar o disminuir la sensación de crisis. Si en nuestra sociedad a los viejos se los pudiera incluir, digo los viejos con todo cariño y con todo respeto, ¿sí? Me parece mucho más respetuoso decir viejo que decir ancianos o abuelitos o qué sé yo. Lo correcto sería decir la tercera edad, ¿no? Pero a mí me gusta la palabra viejos, me gusta. ¿Sí? Digo, si a los viejos se los incluye y se les diera el reconocimiento de lo que, al que se les debería dar, entonces la sensación del pasaje de la adultez a la vejez no sería tan crítica como lo es, porque no es solo una cuestión biológica en donde empiezan a aparecer ciertas enfermedades o ciertas cuestiones fisiológicas y orgánicas que inevitablemente van a aparecer, ¿sí? Porque hay una especie de retroceso en cuanto a un montón de funciones que están determinadas biológicamente, más allá de que esto se pueda acrecentar o no debido al estilo de vida que uno haya llevado. Bien, y otro tipo de crisis son las crisis individuales, aquellas que nos pasan, las cosas que nos pasan, separación, perder un trabajo, ¿sí? Para las mujeres la crisis de los 20, los 30, los 40, los 50, nosotros vivimos en crisis. Tener un hijo, Tener un hijo te pone en crisis. Perder un hijo te pone en crisis. ¿Sí? Que tu hijo crezca te pone en crisis. Cuando tu hijo crece y pasa de la niñez a la pubertad, es una crisis biológica para él y es una crisis individual para los padres. Que se vaya de casa es una crisis. ¿Sí? Casarse es una crisis, mudarse te pone en una crisis. Esas son crisis individuales y todos estamos expuestos, pero también, al igual que las otras, ¿sí? Están sujetas a esta significación. Hoy no es lo mismo separarte que hace 30 años atrás. Hace 30 años atrás separarte o enviudar, listo, ya está, era lo peor que te podía pasar. Y hoy hay otra significación social de ese hecho y por lo tanto hay mujeres que hasta sienten que empiezan a vivir su vida después de haberse separado. ¿Sí? Entonces, cada una de estas crisis se pueden conjugar entre sí. Bien. Entonces, ahora, la crisis tiene dos significaciones. Esto nos viene de los chinos. Los chinos, el ideograma que utilizan para la crisis, tiene está conformado por dos elementos que significan dos cosas. Por un lado, oportunidad y por el otro, ¿sí? Desastre, colapso, crisis, tal como la entendemos. ¿Está bien? Entonces, yo puedo a partir de este cambio en la estructura ir hacia un lugar o ir hacia otro, ¿sí? Lo que sí vamos a decir es que de toda crisis uno va a salir apoyándose en otros, si uno sale por medio de un sistema de apuntalamientos. Justamente acá es donde Caes introduce y toma esta idea de que como somos sujetos de crisis, somos sujetos sociales porque en estas crisis en las que nos vemos inmersos permanentemente, sea biológicas, sean sociales o sean individuales, para poder salir de ahí, para poder volver a estructurarnos, ¿sí? Necesitamos la presencia de un otro. ¿Sí? Entonces el sujeto de la crisis es inevitablemente sujeto social, va a decir Caes. ¿Sí? Y va a agregar que de toda crisis se sale siempre diferente, nunca se sale igual. El que sale de la crisis nunca es igual a aquel sujeto que ingresó en la crisis.
¿sí? Para bien, para mejor, o para mal, o para peor, ¿sí? O avanzamos o retrocedemos, pero no salimos nunca igual que como estábamos de una crisis. Y esto está interesante para pensarlo hoy. Digo, de esto que nos está pasando, no vamos a salir iguales. O salimos mejores, que fue lo que al principio parecía, ¿no? Era lo mejor que nos podía pasar porque después de esto íbamos a salir todos iluminados. 80 días después nos damos cuenta que probablemente no salgamos todos iluminados y que muy por el contrario, salgamos peor de lo que entramos, en algunos casos, ¿no? Y ahí, bueno, ahí sí, hay una cuestión que es muy individual de cómo quiero salir yo de esta crisis. Si quiero salir más creativa, con más ideas, con más posibilidades, o si quiero realmente salir peor de lo que entré. Bien, sigo. Otra de las nociones de las cuales va a partir Caes para pensar al sujeto es el sujeto como un sujeto de las significaciones sociales. Esto también lo toma de Castoriadis, ¿sí? Castoriadis lo que va a decir es que nuestro psiquismo se construye con base a la experiencia material concreta, ¿sí? Porque incluso nuestras fantasías se van a asentar en esas experiencias reales que nosotros percibimos. Sí, lo que habíamos hablado en la clase anterior con Melanie Klein. Digo, las fantasías del objeto bueno, el objeto malo, el pecho bueno o el pecho malo, se apoyan también en experiencias concretas con esa madre, con quien cumpla la función materna. ¿Sí? Entonces, la base de nuestra experiencia concreta está dada por la cultura. Y la cultura se sostiene en todo un conjunto de significaciones sociales que Castoriadis lo llama magma. Él habla de un magma de significación. Magma es la idea del volcán, ¿no? Esto que va por abajo, ¿sí? Este líquido hirviente que va por abajo de el volcán, que es el que en definitiva en algún momento lo puede hacer entrar en erupción o no. El magma de significaciones sociales es todo el conjunto imaginario justamente que sostiene nuestra cultura, ¿sí? Y que determina nuestra experiencia concreta. ¿Por qué? Porque atraviesa las instituciones, atraviesa las organizaciones, atraviesa los grupos y por último atraviesa la familia y atraviesa al sujeto, ¿sí? Las significaciones sociales tienen que ver con estas, para decirlo en sencillo, es mucho más profundo, pero para decirlo en sencillo, las significaciones sociales son todas estas ideas que tenemos acerca del mundo, acerca de cómo son las cosas, cómo funcionan, para qué estamos acá y qué debemos hacer, ¿sí? Esto que decía hoy, por ejemplo, hace 40 años, 50 años atrás, ser una divorciada tenía una significación. Hoy tiene otra significación. El matrimonio tiene hoy otra significación social. Se ha ido modificando la idea de matrimonio, ¿sí? Se ha ido modificando la idea de género, se ha ido modificando esta idea de que la nena con las nenas, los nenes con los nenes. Digo, todo eso, más que modificarse hoy, está siendo cuestionado. Hay un conjunto de significaciones sociales que están siendo cuestionadas, ¿sí? Por lo que Castoriadis llamó el imaginario radical. Imaginario radical es todo aquello que pretende modificar lo que ya está instituido, ¿sí? Entonces, todas estas nuevas ideas que aparecen por parte de ciertos colectivos empiezan a imponerse, empiezan a tomar fuerza y en algún momento nosotros probablemente no lo veamos, tal vez nuestros hijos sí, ¿sí? Se instituyen, pasan a ser parte del orden normal, del orden establecido. Entonces, para nuestros hijos, eso, o nuestros nietos, eso va a ser lo habitual, eso va a ser lo objetivo. Lo que para nosotros hoy es una novedad, ver una chica besando a otra chica en una esquina, que nos produce cierta cosa de, sí, lo acepto, pero no, uno siempre pone algún pero. ¿Por qué? Porque venimos de pensar que eso no es parte de la normalidad. Y ese cambio social cuesta mucho también trasladarlo adentro, ¿sí? Para nuestros hijos o nuestros nietos, esto va a ser parte de la normalidad. Ese es el magma de significaciones sociales, es aquello que le da sentido a nuestra experiencia concreta, ¿sí? Entonces, desde este lugar, va a decir Caes, este sujeto cultural, apoyada sus experiencias en este imaginario social, es por consecuencia el sujeto social.
porque no podemos no apoyarnos en esa experiencia concreta que la cultura nos provee. No existe un ser humano en soledad. Y toda nuestra experiencia va a estar atravesada y nombrada por ese conjunto de significaciones. Bien, sigo. Y la otra de las concepciones que va a tomar, ¿sí? Es que el sujeto es un sujeto del sufrimiento, ¿sí? Y esto un poco tiene que ver con esto de la crisis, o podría asociarse, pero también tiene que ver con esta idea que plantea Freud por un lado, Levi Strauss, que es un sociólogo, o sea, es una idea que está planteada tanto desde el psicoanálisis como desde la sociología, que siempre hay yo nombré estos dos autores, hay muchos más que hablan, hablo de estos dos para mostrar las dos posibilidades del psicoanálisis y de la sociología. Que hay un conflicto permanente entre el sujeto y la cultura, entre lo social y lo individual. ¿Sí? En el malestar de la cultura, Freud va a decir que el sujeto tiene que renunciar a su narcisismo en pos de relacionarse con los objetos del mundo. ¿Para qué? Para poder satisfacer sus deseos. Porque descubre en algún momento que él solo no puede satisfacer sus deseos. ¿Sí? Y entonces tiene que empezar a aceptar lo que el otro le impone. Tiene que renunciar a partes de sus deseos para poder adaptarse al mundo y poder satisfacer otros. ¿Sí? Esto para llevarlo en lenguaje sencillo en la crianza de un niño, ¿sí? Por ejemplo, mi hija hoy no quería dormir la siesta, quería el celular, ¿no? En época de cuarentena uno hace lo que sabe que no tiene que hacer, pero ya no sabe más que inventar. Entonces yo le di el celular. Pero hoy yo quería que durmiera la siesta. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Tuve que prometerle que después de dormir la siesta yo le iba a dar el celular. ¿Sí? Ella tuvo que renunciar a su deseo de celular en ese momento, cumplir con mi deseo para después poder satisfacer. O sea, tuvo que renunciar a parte de su deseo para después poder satisfacerlo de alguna manera. Tuvo que postergarlo. ¿Sí? Y esto es una renuncia narcisística. ¿Sí? Entonces, ese conflicto va a estar todo el tiempo atravesado por esto del sufrimiento. Levi Strauss va a decir que como las sociedades lo que nos ofrecen es la posibilidad de eh, seguridad. Ay, Claudia, acabo de ver que habías estado escribiendo. Espérame. Me estabas hablando de la crisis acá. Perdón, Claudia, no se me actualizó la página y no los había visto. Sí, digo, los 40, entre los 40 y los 50, vuelvo a eso y vuelvo acá después. No, yo no conozco a tu mamá y no sé qué le puede estar pasando, pero digo, hay un gran momento de crisis para todos los seres humanos, tanto hombres como mujeres. Tiene que ver con la crisis de la mitad de la vida, con replantearnos ciertas cuestiones. Aparecen ciertos movimientos internos que nos ponen en crisis entre los 40, los 50, ¿sí? Eh, Así que por ahí tal vez tendría que... Yo no te diría, acabo de ponerme a consultar, porque si es depresión o ansiedad, no la cataloguen, no la patologicen. Es un movimiento natural del psiquismo que comienza a generar cierto intento de transformación de ciertas estructuras. De esto hablaba Carl Jung, si querés puedes buscarlo. Carl Jung y la mitad de la vida, poner en Google o en algún lado y vas a encontrar información interesante. ¿Sí? Si no, yo por ahí tengo después un librito, te busco el nombre del autor y te lo paso. Tratemos de no patologizar todo. Que vaya, sí, por supuesto, a un psicólogo, pero que lo tome más por este lugar de una crisis inevitable y natural que se produce en el ser humano. ¿Sí? Bien, vuelvo acá entonces, perdón que recién lo leo. Entonces, decía, ¿en dónde estaba? Así que Levi Strauss lo que va a decir es que como las instituciones y la cultura, la sociedad nos ofrece algo que nosotros también deseamos, que es la pertenencia y la seguridad, ¿sí? Entonces renuncio, esto después lo toma Freud y hace todo su desarrollo como es esto, Levi Strauss lo plantea en un texto que se llama El contrato social, que dice justamente esto,
hay un contrato en el cual yo renuncio a ciertas cuestiones, ¿sí? A cambio de la seguridad y la pertenencia que la sociedad me ofrece. Te estaba refiriendo a la cuarentena. Sí. Bueno, sí, también. La cuarentena nos puso en crisis a todos. Igualmente, aunque no sea por la edad, no la cataloguemos como depresión o ansiedad. Algo se le ha movilizado con esto de estar encerrada. Váyanos a ver qué significaciones internas le despertó, ¿sí? Para poder pensarlo por ahí. Bien, entonces, esta relación entonces van a plantear tanto Freud como Levi Strauss y muchos otros entre el sujeto y la cultura va a estar permanentemente atravesada por una tensión en donde el sujeto va a tratar de hacer, la cultura va a tratar de imponer, el sujeto va a tratar de obtener lo que la cultura le puede ofrecer sin hacer demasiadas renuncias, ¿sí? Y eso va a generar un conflicto permanente, ¿sí? Entre estos dos extremos, que puede estar atravesado, dice Caes, por lo demasiado o por lo demasiado poco. ¿A qué se refiere con esto? ¿Sí? A ver, el sujeto va a ir a buscar seguridad en las instituciones. Entonces, cuando las instituciones ofrecen, para ofrecernos en realidad demasiada seguridad, también tienen que ofrecernos demasiado control. Entonces queda sujeto totalmente maniatado a cambio de la seguridad que el otro le ofrece. Pensemos, por ejemplo, en los estados totalitarios. ¿Sí? Acá mismo, cuando fue la época de la dictadura. Había mucha seguridad, incluso hay gente hoy que te dice, ay, tienen que volver los milicos, ¿no? Con base a esto de la inseguridad que hay. ¿Por qué qué? Porque un Estado totalitario te ofrece una sensación de seguridad. Después ofrece otras cuestiones que tienen que ver con el terror de Estado. Bueno, pero no me voy a meter con eso. ¿Sí? Pero un Estado totalitario te ofrece mucha seguridad. ¿A cambio de qué? A cambio de que vos acates totalmente lo que ellos proponen. Si no, sí estás del otro lado y va a provocar otra cosa. ¿Sí? Pero también puede estar atravesado por lo demasiado poco, dice Caer. Cuando las instituciones no nos aseguran seguridad, cuando uno se siente desamparado. Porque por un lado tenemos instituciones que nos pueden asfixiar o ahogar, en el caso del demasiado, pero por otro hay instituciones que nos desamparan. Digo, nosotros hoy, ¿sí? Estamos atravesados por las dos cuestiones y esto se observa en la calle. Hay gente que se siente asfixiada y ahogada por las medidas que el gobierno ha impuesto, sintiendo que es demasiado control, y hay otros que sienten que en realidad, menos mal que nos están imponiendo esto, porque si yo me llego a enfermar, el sistema de salud no me ofrece ninguna seguridad. Y estamos totalmente desamparados frente a las instituciones que están totalmente quebradas, principalmente la institución salud y la institución educación, ni hablar. ¿Sí? Entonces, esto de lo demasiado o lo demasiado poco también genera sufrimiento, ¿sí? Y entonces, en esta búsqueda de la seguridad que me ofrece lo institucional, ¿sí? Es que perdón, se me fue la palabra, el sujeto de sufrimiento es también, dice Caes, sujeto social, porque va a ir a aliviar ese sufrimiento en su relación con las instituciones. Bien, sigo. La hora que es, no vamos a terminar. Yo quería que hagamos un espacio de intercambio, pero no sé si vamos a llegar. Vamos a tratar. Entonces, a partir de estas distintas concepciones de Caes, él va a decir, desde todas estas concepciones es que podemos pensar el concepto de apuntalamiento, o mejor dicho, el concepto de apuntalamiento nos permite articular todas estas distintas concepciones. El concepto de apuntalamiento es un concepto que Caes toma de Freud, ¿sí? Y tiene que ver, después en el apunte tenés ahí, o tienen ahí la definición, ¿sí? Que parece bastante compleja, pero cuando la lean a partir de lo que yo les voy a explicar ahora, no la quiero decir para no perder tiempo. Pero tiene que ver con esto de algo que está en un estado de desequilibrio, algo que no está de todo estable, ¿sí? Y al cual se le coloca algo que lo sostenga, que lo apuntale. El típico arbolito que se está cayendo cuando recién empieza a crecer, que todavía tiene su tronco muy débil, entonces uno le pone una estaca.
una estaca que lo sostenga hasta que el arbolito haya crecido. Cuando el arbolito creció, la estaca se retira. Este es el apuntalamiento. El puntal es aquello que me sostiene mientras me estoy estructurando. Es un movimiento, es un pasaje de un estado de mayor vulnerabilidad a uno de mayor seguridad. ¿Sí? Hay algo que falta, ¿sí? Y en ese movimiento se obtiene el apoyo necesario. ¿Sí? Hay un encuentro con algo, entre el arbolito y la estaca hay un encuentro. ¿Sí? Y en ese encuentro la estaca obtiene lo que le faltaba. ¿Sí? O sea, es un intermediario la estaca, es un sostén provisorio, no permanente. ¿Está bien? Entonces, en este proceso hay dos tiempos, por eso hablamos de procesos. Hay un primer tiempo en donde hay un estado de debilidad o falencia, hay un estado intermedio en donde estoy siendo apuntalado por algo, ¿sí? Y después hay un tercer momento, en la última parte, digo, de este proceso, en donde hay un estado de mayor autonomía y de mayor autosostén. ¿Sí? Entonces, Freud habla, y Caes toma esto, y Freud habla de que hay tres momentos o fases en este proceso de apuntalamiento. Un primer momento que es el apuntalamiento de lo psíquico sobre lo biológico. Esto lo hablamos en la clase pasada un poco, ¿sí? Que yo les dije, esto que les estoy diciendo es de la clase que viene. Hay un movimiento de transcripción, dice Caes, entre lo biológico, o desde lo biológico, perdón, a lo psíquico, ¿sí? Entonces habíamos dado este ejemplo, este ejemplo, sí, bien estoy diciendo. Estoy pensando más en la hora y en que quiero hacer un intercambio que... habíamos hablado de que en esta primera experiencia de satisfacción, en donde el bebé recibe el alimento, obtiene por primera vez la experiencia del hambre y por primera vez la experiencia de recibir el alimento, ¿sí? Además de satisfacer la necesidad, aparece un plus, habíamos dicho, de sensaciones, ¿sí? Que tienen que ver con lo placentero y que están más allá del acto de alimentarse, ¿sí? Hay, dice Caes, un baño sonoro que la madre le da a su bebé, porque le habla, lo mira, lo acaricia, y todo eso que sucede alrededor del acto de alimentarse, ¿sí? Genera un plus de placer que va a ser el origen del deseo. El niño después va a querer repetir esa experiencia, más allá de la alimentación, ¿sí? Entonces, ahí comienza a bifurcarse, porque a partir de lo biológico, que tiene que ver con la necesidad del hambre y la búsqueda de la satisfacción, aparece el plano de lo psíquico que se apoya en el deseo, ¿sí? Que tiene que ver con la búsqueda del placer y no de la satisfacción exclusivamente, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de necesidad, para que esto quede bien claro, el bebé quiere la leche. Cuando hablamos del deseo, el bebé quiere el pecho de la madre, porque el pecho de la madre simboliza todo eso otro que la madre le puede dar. ¿Está bien? Entonces, la necesidad puede ser saciada, pero el deseo no puede ser nunca realizado completamente. Y justamente esa incapacidad de realizar completamente el deseo es lo que me motoriza a buscar más. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo creo que les había dado el ejemplo de yo puedo tener hambre y abro la heladera y tengo un poquito ahí de arroz y bueno, como eso y sacié el hambre? ¿Sí? Pero si en cambio tengo hambre y me pido un pedido ya, porque yo no puedo ir, pero me pido un pedido ya que me manden un cuarto combo de McDonald's, ¿sí? Un coso así con mucho queso y mucha hamburguesa, ahí hay deseo puesto en juego. Cuando mamá me decía no comes porque no tenés hambre, estaba hablando de esto, ¿sí? Claro, el hambre te hace comer lo que sea. Cambio, el deseo tiene que ver con otra cosa. Es yo quiero comer hamburguesa, no quiero comer arroz. No es hambre, quiero comer algo, quiero, cuando tengo sed, toma agua, no, tengo sed de coca, le decía yo a mi mamá. Es deseo, querer Coca-Cola es deseo, no es sed. ¿Sí? Esta es la diferencia entre la necesidad y el deseo. Y este deseo es irreductible a la necesidad. No puede ser nunca comparado con la necesidad. Se deriva de ahí, pero no es lo mismo. Porque incluso cuando hablamos de deseo,
podría comerme 800 kilos de hamburguesa de McDonald's y siempre voy a querer más. Es lo que pasa con el chocolate, para muchas personas, incluyéndome. No importa cuánto chocolate coma, yo siempre quiero más. Habría que ver qué significa el chocolate y a qué deseo está respondiendo. ¿Sí? Bueno, pero no vamos a hacer análisis ahora. Entonces, en esta transcripción, va a decir Caes, aparece una idea bastante interesante, o sea, sin este nacimiento psíquico, sin esta transcripción de lo biológico a lo psíquico, el bebé se muere, ¿sí? Y hay experiencias de esto, esto lo estudió mucho René Spitz, hizo todo es un psicoanalista inglés, hizo todos unos experimentos no, observaciones más que experimentos, en ciertos lugares en donde los niños quedaban hospitalizados, ¿sí? Instituciones, bebés recién nacidos, que se morían, a pesar de tener todas sus necesidades biológicas satisfechas. Entonces, la conclusión a la que llega es que esos bebés estaban a nivel de lo biológico, con necesidades satisfechas, pero no habían podido, ¿sí?, establecer un vínculo con nadie, porque siempre las que lo cuidaba, los alimentaba o se encargaba de ellos era una persona distinta, que lo hacía desde este lugar de vos tomar la leche, vos tomar la leche, o sea, sin mirarlos, sin tocarlos, ¿no? Entonces, desde este lugar no hay surgimiento psíquico, no aparece el sujeto y por lo tanto el sujeto se muere. ¿Sí? Bien, entonces no hay, dice Caes, subsistencia de lo físico sin desarrollo de lo psíquico. Y esto es fundamental para pensar el vínculo que establecemos. Acuérdense acá de la función materna de Winnicott y la importancia de la manipulación del niño. ¿Sí? La manipulación a nivel de lo físico, el contacto piel a piel. Bien, en el segundo momento, o sea, segunda fase de este proceso de apuntalamiento, va a tener que ver con un movimiento de apoyatura, dice, sobre el psiquismo de la madre. El psiquismo, el desarrollo del bebé, sobre el psiquismo ya estructurado de la madre. ¿Sí? Nosotros nacemos en un estado de inmadurez casi total. ¿Sí? Entonces, tenemos un largo periodo de dependencia de otro adulto de nuestra misma especie. ¿Está bien? ¿Cuánto dura ese periodo de dependencia? No lo sabemos. Debería terminar alrededor de los 20, pero algunos siguen y siguen y siguen, bueno, no importa. En algunas otras especies sí hay un límite, ¿sí? Y cuando cumplen el límite, los padres ya se desentienden totalmente. Nosotros seguimos teniendo 60 y nuestros viejos, si están vivos, todavía siguen pensando en cómo ayudarnos. O sea, sigue existiendo esto, ¿sí? Entonces, nosotros nacemos en un estado de desamparo y estamos expuestos a un montón de estímulos, ¿sí? Esto lo habíamos hablado también en la clase pasada, vayan tratando de ir haciendo esta relación, ¿sí? Hay una invasión de estímulos, tanto internos como externos, que nos colocan en crisis, ¿sí? Habíamos dicho que esta vivencia del bebé, ¿sí? Él lo vivencia desde un lugar de peligro, de desestructuración, de desamparo, justamente, de estar a merced de lo que está pasando sin poder hacer absolutamente nada. ¿Quién es la que sí puede hacer algo? La madre. La madre es la que va a tratar de actuar como membrana. Arminda Verasturi, una psicoanalista argentina que fue la que introdujo a Melanie Klein aquí en Argentina, tradujo su obra acá, ella va a hablar de una madre membrana o una madre envoltura. Ella va a decir que nosotros nacemos dos veces. Una cuando salimos del útero de la madre y otra cuando logramos salir de esta envoltura materna, que es la que nos sostiene y nos contiene al inicio. ¿Sí? Porque la madre lo que va a hacer es una barrera de protección frente a todos esos estímulos. ¿Sí? Los va a clasificar, los va a significar, los va a permitir o los va a evitar. La madre es la que va a decidir, ¿sí? Va a ir filtrando los estímulos. Hay una, habíamos dicho en la clase pasada, hay una intrusión necesaria de la madre en el mundo del bebé, porque sin esa intrusión el bebé se va a ver desbordado por la cantidad de estímulos que recibe y que no puede organizar. La que comienza a organizarle los estímulos y de alguna manera entonces comienza a organizar el mundo del bebé es la madre, ¿sí? Ahora, ¿desde dónde ella decide, clasifica, significa y permite o evita ciertos estímulos? Desde su propia construcción, desde su propio psiquismo
que está apoyado en un orden social y cultural. Por lo tanto, la madre filtra cultura, la madre filtra el orden social a partir de qué es lo que hace con el bebé. Y es en este sentido en el que la madre modela al bebé. El bebé se apoya en la madre y la madre lo modela. ¿Sí? Le va dando forma. ¿Por qué? Porque le nombra su necesidad, se la organiza, decide cuándo se satisface y cuándo no. ¿Sí? La madre establece horas de sueño, por ejemplo, después cuando el bebé ya un poquito más grande. Al principio los establece él, después los va intentando regular la madre. Horas de alimentación, ¿sí? Va intentando también regular. Va nombrando lo que le pasa al bebé de determinadas maneras y en este punto es lo que tiene que ver con esto de la función materna, ¿sí? Para poder hacer todo ese trabajo, la madre tiene que atravesar por ese momento, habíamos dicho, locura transitoria, de estar centrada exclusivamente en su bebé, de estar casi fusionada con su bebé, ¿sí? Para poder ser esta madre suficientemente buena con este tercer oído, dice Winnicott. Hay un tercer oído en donde la madre puede escuchar a su bebé de un modo totalmente diferente a como lo escuchan los demás. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho esto que Winnicott decía, la madre es suficientemente buena, sabe, no duda? ¿Sí? No al principio, esto también lo habíamos dicho, no al principio, si no estábamos todas en el horno, porque todas dudamos, ¿sí? Pero en algún punto tenemos ciertas certezas con respecto a nuestros propios hijos. Entonces, la madre lo que hace con este accionar es evitar la angustia de desamparo. La angustia de desamparo, les dije hoy, es esto de estar a merced de lo que sucede, ¿sí? Y de no poder hacer nada, ¿sí? La angustia de desamparo tiene que ver con esta sensación de estar siendo atacado, de sentirme fragmentado, desorganizado, de tener un montón de estímulos, tanto internos como externos, y no poder organizar y entender nada de lo que está sucediendo. Esto es lo que le pasa al bebé. ¿Y quién es la que le va a dar orden a todo eso? La mamá. Por eso la mamá lo salva, lo saca de la angustia de desamparo, ¿sí? Después va a aparecer otra angustia, ¿sí? Que es la angustia social. La angustia social tiene que ver con el miedo de perder aquello que me evita el desamparo, o sea, perder a la madre. Cuando aparece en la posición depresiva, aparece por primera vez esta angustia y este temor de perder al otro, ¿sí? El temor de perder al otro es consecuencia del temor a volver a caer en ese desamparo inicial, en donde estoy a merced de lo que sucede. Bien, sigo. Y el tercer momento es un momento de apoyatura en el grupo y en lo social, ¿sí? ¿Por qué? Porque la madre, dijimos, que ya está socializada, que tiene todo un aparato psíquico ya desarrollado, va a transmitirnos todo un conjunto de significaciones, esto que habíamos estado hablando hoy, las significaciones sociales, propios de esta cultura, y va a incluir al padre en esa relación vincular, ¿sí? El bebé se va a insertar en ese grupo familiar, primero se inserta el padre y después el resto del grupo familiar, por mediación de la madre. Es la madre la que introduce al bebé a la vivencia de lo grupal. Y porque la madre es parte de ese grupo, la madre es una madre socializada en relación con otros, ¿sí? Y hace de intermediaria e introduce al bebé a esa misma relación con otros. ¿Está bien? Entonces, a partir de acá, el grupo, las situaciones grupales, todos los grupos sociales y las instituciones van a quedar ligados a la imagen de la madre. Y así como la madre evitaba la angustia de desamparo, también los miembros del grupo, también las instituciones van a cumplir esta función de evitar la angustia de desamparo. Los grupos y las instituciones, dicen CAE, son sustitutos de la función materna. ¿Bien? Entonces, la angustia de desamparo va a ser combatida, dice CAE, por la pertenencia a los distintos grupos sociales, ¿sí? Y en esas instituciones que nos dan cobijo. ¿Está bien? Por ejemplo, nuestro miedo a la enfermedad va a estar, que tiene que ver con el desamparo también, estar contenido por la institución salud. Nuestro miedo a la locura está contenido por la institución salud mental y el manicomio, ¿sí?
Nuestro miedo a la muerte está contenido también por ciertas instituciones. Todo aquello que nos hace caer en la angustia de desamparo, porque son aquellas situaciones frente a las cuales estamos a merced. Digo, por eso la enfermedad tiene que ver con el desamparo, porque yo estoy a merced de la enfermedad. Yo puedo tener una vida muy saludable y todo lo que uno quiera, puedo hacer cosas para no enfermarme, pero la enfermedad es algo que simplemente sucede. ¿Sí? La salud no, la salud sí tiene que ver con una búsqueda activa. Yo puedo hacer cosas para estar saludable, pero la enfermedad, eso no quiere decir que la enfermedad no me vaya a tocar. Entonces, frente a la enfermedad estamos a merced. Frente a la muerte estamos a merced y frente a la locura también, porque ninguno de nosotros puede saber, ¿no? Si en algún momento no puede deslizarse para ese lado. ¿Sí? Entonces, por eso estas situaciones nos colocan o nos enfrentan de nuevo a la angustia de desamparo. ¿Y qué hacemos para no enfrentarnos a eso? Creamos instituciones o pertenecemos a grupos y instituciones para sentirnos a salvo de estar a merced de estas situaciones. ¿Bien? Entonces, nuestro psiquismo se va a apuntalar sobre el cuerpo propio, primero, sobre el psiquismo de la madre después, y sobre los grupos, las instituciones y lo social en general, la cultura en general, que son los representantes simbólicos de la madre. ¿Sí? Cuando alguno de estos elementos puntales, porque no es que cuando nos empezamos a apoyar en mamá nos dejamos de apoyar en el cuerpo, no quedan estos tres puntales. Cuando alguno se resquebraja, ¿sí? Entramos en crisis. Porque la estructura en la que estoy apoyado, alguna de las patas, sin ni hablar si son más de una, se desarma. Si nos enfermamos, ¿sí? Si dejamos de pertenecer a ciertos grupos, si me echan del trabajo, si no sé, si cambio de barrio, me mudo, y entonces el grupo a los que pertenecía ahora no pertenezco más y ahora tengo que volver a crear pertenencia a otro grupo. ¿Sí? Entonces, cuando alguno de estos tres puntales, ¿sí? se resquebraja o desaparece, el sujeto por lo general lo que va a hacer es ir en búsqueda de volver a estructurarse, buscar nuevos apuntalamientos, salir de la crisis apuntalándose en otras cosas. Hay un proceso permanente, dice Caes, entre la seguridad, la crisis, el desapuntalamiento, ¿sí? Esto, algún puntal se resquebrajó, la búsqueda de reapuntalamiento, ¿sí? Y una nueva sensación de seguridad que no va a durar demasiado, ¿sí? Siempre algo va a pasar. Ahora, la verdad, dice Caes, es que ese no es el proceso real. Y ahora va a decir, ¿para qué me lo dijiste así si no era así? No sé, jodida, por eso soy. Primero, dice Caes, estamos en crisis, nosotros nacemos en crisis. O sea, el movimiento no es de la seguridad a la crisis, al contrario, es de la crisis al apuntalamiento, donde nos apuntalamos en otro, aparece esta madre ahí, membrana, esta madre envoltura que sostiene, que contiene y que ayuda a estructurar, nos saca de la crisis, ¿sí? Y entonces esa estructura es la que después vuelve a estar en crisis, ¿sí? Nos aporta cierta seguridad, se acomoda esa estructura y cuando estamos más o menos acomodados volvemos a entrar en crisis, ¿sí? Y ahí volvemos a buscar un apuntalamiento y así hasta ir construyendo estructuras más sólidas, ¿sí? Estructuras más estables, pero que siempre van a estar expuestas a la crisis. Siempre son estructuras críticas, dice Cae, propensas a entrar en crisis en cualquier momento y por cualquier situación, por cualquier cosa que pueda suceder, ¿sí? Entonces, ¿qué me queda? Todo lo que me queda. Nada, sí, tenemos tiempo, tenemos tiempo. Yo quiero terminar y cuarto, aunque sea como estamos solitas para igual hacer algún intercambio, Claudia, ¿sabes? Entonces él va a decir que la primera estructura psíquica que de alguna manera le otorga seguridad al bebé, él la llama mónada. En la mónada, mono de uno, ¿sí? Justamente es este primer momento en el que el bebé, habíamos dicho con esto de el pasaje de la ilusión a la desilusión y que la madre tenía que poder favorecer la ilusión, bueno, en el que el bebé cree que él solo puede satisfacer sus necesidades, que él con su solo deseo hace aparecer a su madre. Hay un estado de omnipotencia en el bebé, ¿sí? En el que si bien
puede experimentar situaciones dolorosas y de mucho malestar, él cree que sale de esas situaciones por su propio accionar, por su propio desear salir de ahí. ¿Sí? Ahora, esta estructura entra en crisis en algún momento porque el bebé descubre que no es omnipotente. El bebé va a descubrir que está separado de su mamá y que su mamá viene cuando se le antoja, en definitiva. ¿No? Que no la puede hacer aparecer con su solo deseo, que no la controla con su solo deseo. Ese sería el momento del pasaje de la esquizoparanoide a la depresiva, porque en la esquizoparanoide hay una sensación de fusión con la madre, donde todavía no está muy clara la distinción entre uno y otro. Entonces él cree que eso que viene lo alimenta le pertenece y es de él y él lo controla. Sí, ese pecho que viene a satisfacerlo. Cuando descubre que esto no es así, esto entra en crisis y se va a construir otra estructura que Cae llama la diada, porque hay dos. Ahora el bebé ya sabe que hay dos, una mamá y un bebé. Y entonces esa omnipotencia que antes él se atribuía a él mismo, ahora se la va a atribuir a la madre. ¿Sí? Yo no puedo satisfacer todas mis necesidades solito, pero mamá sí puede. Mamá no solo puede satisfacer todas mis necesidades, sino que seguramente se satisface también las propias. Mamá es un ser completo. Mamá es un ser completamente satisfecho. Esta es la fantasía del bebé, que la madre es un ser completo al que no le falta nada. Y que justamente porque no le falta nada, puede hacer que a él no le falte nada. ¿Está bien? Entonces esta omnipotencia que en la mónada estaba atribuida a uno mismo, en la díada va a estar atribuida a mamá. ¿Sí? Es la base social de la alienación social, dice Caes. ¿Sí? Esta experiencia. Cuando yo después voy por el mundo proyectando desde este lugar, por suerte esto entra en crisis también y logramos más autonomía, pero cuando me quedo en este lugar o cuando por cualquier cosa que suceda en la vida yo regresiono hasta este lugar, le voy a atribuir la omnipotencia a un otro y voy a quedar totalmente a merced del otro. Es lo que generan, por ejemplo, las sectas, ¿sí? O ciertos partidos totalitarios políticos, en donde el otro todo lo puede y yo para poderlo todo, entonces lo que tengo que hacer es seguirlo, es estar ahí, ¿sí? Es hacer todo lo que me diga. Si yo hago todo lo que el otro me dice, entonces yo voy a poder también ser un ser completo como él. Esta es la fantasía en la diada y es la base de la alienación, en donde yo ya no pienso más por mí mismo, el otro piensa por mí, el otro hace por mí. Ahora, esta estructura entra en crisis cuando la madre introduce al padre y el bebé comienza a darse cuenta que hay cosas que la madre no puede, empieza a ver la falta en la madre. Esto que decía Winnicott también, la importancia de que la madre se muestre en falta, ¿sí? Para favorecer también estos pasajes. La madre tiene que mostrarse agujereada. Tengo una beba de 13 meses, dice Claudia. Ay, si yo tengo la de 2, ay, Dios mío. La madre, justamente, de paso, tenemos que poder mostrarnos agujereadas, ¿sí? Tenemos que poder, de alguna manera, mostrarle a nuestros hijos, ¿sí? Que no podemos todo. Pero no solo que no podemos todo, sino que deseamos cosas que ellos no nos pueden dar. La madre en algún momento del desarrollo del bebé tiene que poder empezar toda esa libido que estuvo concentrada en el bebé durante todo su primer año, pongamos, de desarrollo, tiene que volver a empezar a volcarse hacia otros, hacia otras personas, hacia otros proyectos, hacia otras actividades, ¿sí? Para que el bebé empiece a comprender que la madre también desea cosas que no tiene, que es normal estar en falta, que es normal estar agujereado y que es normal tener que hacer cosas para satisfacer el deseo, ¿sí? Que no se satisface con el solo fantasear. Entonces ahí se ingresa en una tercera estructura que llama acá es de la tríada, que tiene que ver con esto de la estructura triangular, ¿sí? En donde lo que aparece es un estado de mayor madurez, en donde hay una aceptación de la falta, tanto propia como ajena. Hay una aceptación de que ni yo soy omnipotente, ni el otro es omnipotente, ¿sí? Que al otro le faltan cosas, que a mí me faltan cosas, ¿sí? Aceptar que nunca me voy a poder satisfacer completamente, pero no por eso dejar de intentar ir en búsqueda de esa satisfacción,
Entonces, todo eso tiene que ver con una mayor madurez y una mayor autonomía. ¿Sí? Este sería el estado ideal. Ahora, vamos atravesando por estos lugares, ¿sí? Permanentemente, no es que una vez que llegamos acá ya está, ya crecimos. Cualquier cosa, cualquier crisis nos puede hacer volver hacia atrás, a la mónada o a la diada. Bien, y para ir terminando, entonces, este proceso de desestructuración, vuelta a estructurar, vuelve a aparecer por ahí la amenaza de pérdida de los puntales y entonces aparece, hoy lo había mencionado, la angustia social. La angustia social está provocada por el temor a volver a caer en la angustia de desamparo, dice Karen. ¿Sí? Yo tengo miedo de perder al otro porque tengo miedo de quedar desamparado. ¿Sí? Y va a decir algo que a mí me gusta mucho, y él va a decir, cada persona es la historia de sus desamparos. ¿Y por qué dice esto? ¿Por una visión eh, pesimista de la vida? No, porque justamente nuestros desamparos hablan de nuestros apuntalamientos. Entonces también se podría traducir esto como que cada persona es la historia de sus apuntalamientos. Yo soy con base a aquellas cosas que me han sostenido en mis momentos de crisis, en mis momentos de desamparo. Entonces, nacemos desamparados, en estado de crisis, con mucha angustia, aparece algo que nos sostiene, que nos protege, que permite nuestro mayor desarrollo y luego volvemos a entrar en esta crisis y angustia. La idea es siempre evitar el desamparo, ¿sí? De todas las crisis siempre salimos por medio de un apuntalamiento sobre algo. Por eso decía yo esto de que cada persona es la historia de sus desamparos, también puede traducirse como cada persona es la historia de los puntales que lo han ayudado a no caer en el desamparo o a salir de ahí. ¿Sí? Ahora, en todas estas relaciones de apuntalamiento hay dos elementos. Yo hablé todo el tiempo del apuntalado, pero ¿qué pasa con el puntal? El puntal también va a ser apuntalado, dice Caes. Es una relación mutua de apuntalamiento. Y acá, vos que tenés la bebé, esto lo vas a entender, y bueno, o sea, cualquiera lo puede entender, pero lo estás como viviendo ahora. Digo, mi rol de madre, tu rol de madre, está siendo apuntalado por esos niños. ¿Sí? Yo dejé de ser la que era para convertirme en la mamá de. Entonces mi hija está apuntalando una nueva estructura, que es la de ser madre. ¿Sí? Entonces, la relación entre el puntal y el apuntalado, dice Caes, es recíproca y es mutua. Más allá de que en el caso de la madre y el bebé hay una madre ya estructurada y un bebé que se está estructurando, la madre también entra en crisis y es ese bebé en el que en un principio la comienza a sostener y organizar. Cuando yo entré en crisis, después de haber tenido a la bebé, ¿quién era la que, entre comillas, me organizaba? Ella, porque yo sabía lo que tenía que hacer a partir de lo que le pasaba a ella. La empecé a organizar una nueva estructura con base a mi bebé. ¿Sí? Entonces, entre estos dos elementos debe haber un espacio, dice Karen. Un espacio de transicionalidad. Volvemos a Winnicott. Un espacio de transcripción. ¿Sí? Un espacio en donde el sujeto pueda crecer mientras es apuntalado, pero que este puntal no le obture el crecimiento. ¿Sí? Si yo tengo la plantita, voy a hacer, no hice el dibujito, no me di cuenta de hacer el dibujito. Tengo la plantita acá, voy a ver si tengo acá un... Siempre tengo algo. Esta es la plantita que está creciendo. Y yo el puntal, en lugar de ponérselo acá, si lo pongo acá, la plantita no va a poder seguir creciendo. ¿Sí? Acá estoy hablando de obturo, ¿sí? Está pegado. El puntal tiene que estar apenas apoyado para que esta plantita crezca. ¿Sí? Si no, la lastimo también. Entonces, si el espacio está muy cerrado, si hay sutura psíquica, dice Caes, no hay la emergencia de un sujeto, porque siempre va a quedar en ese espacio de simbiosis inicial en donde no se puede reconocer separado del otro. ¿Sí? Que yo les había dado el ejemplo de la película de Psicosis, ¿sí? En donde él es la madre. ¿Sí?
Ahora, si el espacio es muy abierto, si hay una madre que no es suficientemente buena y está muy lejos de su bebé, lo que provoca es la sensación de desamparo. ¿Sí? El bebé no puede salir nunca de la sensación de desamparo. Y en ese caso también hay una situación de fragmentación que lo va a llevar a algún tipo de esquizofrenia futura, probablemente, con total, casi con total seguridad. Entonces, para explicar esto y terminar y ver si podemos hacer una charla entre las dos, Claudia, yo siempre doy el ejemplo de cuando un bebé está aprendiendo a caminar. ¿Sí? Digo, si yo lo pongo en una punta al bebé y yo me paro en la otra y lo llamo, probablemente el bebé no venga. ¿Por qué? Porque siente que se va a caer. Hay demasiado espacio entre quien lo tiene que sostener y él, que apenas se sostiene. Entonces, no va a aprender, probablemente se tira al piso y venga gateando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene miedo de caer, porque el puntal está demasiado lejos. Ahora, si yo no le suelto nunca las manos, si me quedo pegada a sostenerla, porque yo tengo miedo que se caiga, tampoco va a aprender a caminar sola. Va a tener siempre esa necesidad del apoyo. ¿Está bien? Ahí el puntal está muy cerca. ¿Cuál es lo ideal? Es cuando yo sostengo, pongo las manos bien cerquita, pero no la estoy sosteniendo. Y de a poquito me voy corriendo. De a poco voy separándome, pero a medida que el bebé que está aprendiendo a caminar va adquiriendo mayor estabilidad. ¿Sí? Ese es el verdadero proceso de apuntalamiento, en donde yo voy esperando que el otro esté más seguro y a partir de ahí me voy corriendo. No espero que el otro obtenga seguridad corriéndome, sino por el contrario, me corro cuando el otro ya obtuvo cierta estabilidad y cierta seguridad. La autonomía, esto después capaz que lo vemos también en la próxima clase, pero la autonomía no es algo que se pueda obligar, la autonomía es una construcción interna, ¿sí? Un nene aprende a no necesitar tanto a su madre cuando sabe que su madre está siempre disponible. No es lo mismo un nene que aprende a arreglársela sola porque su mamá no está, que un nene que aprende a arreglársela solo porque sabe que en caso de necesitar, su mamá va a estar. ¿Sí? Entonces, la autonomía, y esta es la función del apuntalamiento, lograr mayor autonomía, es justamente que el puntal sepa cuándo sostener y cuándo comenzar a correrse y a qué distancia ponerse. Bien, Claudia, vamos a tratar, voy a finalizar acá y vamos a tratar de hacer un intercambio por la sala de Messenger si se puede, ¿sí? Y si no, te paso un link para Google Meet, pero yo creo que se va a poder. Quiero creer que se va a poder. La usé la otra vez en otra clase y sirvió, pero bueno, como no sabemos Facebook, a veces quiere andar y a veces no. Así si tenés preguntas o dudas, me las haces directamente por ahí, ¿sí? Cierro por acá y abro la sala de chat enseguida. No te vayas, quédate.